Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles, día 13 de julio, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar el análisis de hoy, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela del Espejo del Trader. Bien, titular de hoy, atentos, hoy tenemos la publicación a las 2:30 hora española peninsular, es decir, media hora antes de la apertura americana, la publicación del dato económico de inflación en Estados Unidos, y eso va a condicionar por completo la sesión de hoy y probablemente las siguientes. Ahora veremos dónde nos encontramos técnicamente en esos activos, cuáles son los niveles que hay que tener muy en cuenta para la sesión de hoy, y lo repasaremos todo. Como siempre, antes recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos allá. También recordaros que también tendremos un dato menor que se va a publicar a las 4:30 hora española peninsular, que es el dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE, que es el dato semanal. Bien, vámonos al mercado. Empecemos. Futuro del mini SP500 gráfico diario. Ayer tuvimos otra vez, tenemos esta semana una semana bajista, ya van 2 días consecutivos, pero manteniendo un soporte que tiene su peso, ahora lo veremos. Por tanto, estamos un poco delimitados entre dos niveles muy relevantes. Lo que está claro es que si las caídas persisten, si el dato de inflación sale peor de lo esperado, no gusta al mercado, estos niveles, estos mínimos de la semana y mínimos de ayer se verían rotos y probablemente veríamos una llegada a la zona de los 3.750. Ahí tenemos el siguiente soporte relevante. Si perdemos esta zona nos vamos a los mínimos anuales, 3.650 con bastante probabilidad. Y si se pierde este nivel nos vamos a la confluencia tremenda que tiene el precio en los 3.500, parte baja del canal, números psicológicos redondos, soportes antiguos, en fin, todo lo que ya comentamos en el vídeo del lunes. Así que venga, vamos a ver niveles menores para ver dónde nos encontramos. Y aquí lo vemos ya bastante claro. En el marco temporal de 4 horas vemos como ayer el precio volvió a ratificar la zona de los 3.880 aproximadamente como resistencia. Comentábamos también durante todos estos últimos vídeos que el precio dejó aquí, en la jornada del viernes, una estructura de giro, un doble techo con un pequeño upthrust reforzado con la media de 200 en este marco temporal de 4 horas y con un mínimo común que coincidía con esta zona de resistencia de principios de julio, que fue rota al alza y polarizó a soporte, produciéndose ese throwback. Continuación alcista, fallo en el sentido de que no consiguió hacer nuevos máximos, un pequeño upthrust, se rompió este mínimo común de esa estructura de giro y ya polarizó a resistencia. En la misma jornada de este pasado lunes, cuando se rompió, hizo un pequeño pullback, continuación bajista, y ayer también durante la sesión americana, antes un poquito de la sesión americana, rápida subida, llegando otra vez a la zona clave de resistencia, ahí papel que le entró, provocando un poco otra vez el giro y la continuación bajista hasta los casi mínimos del día, superándolo incluso un poco más, y también un poco llegando a esta zona de soporte que ya teníamos contemplada del 6 de julio. Y esta caída tuvo también otros motivos que ahora aquí no son técnicos, no los vamos a comentar. Pero bueno, una filtración de una noticia que se publicó del dato de inflación que no era verdad, puesto que el dato de inflación se va a publicar hoy. Bien, vamos a ver ya en detalle los niveles más intradía para hoy, pero destacar dos principalmente. En el SP500 tenemos que poner los ojos ahora mismo como niveles más cercanos al precio, más destacados como resistencia y como soporte, la zona de los 3.880, principal resistencia, la zona de los 3.800, principal soporte. Si esta zona de resistencia se rompe al alza, lo veríamos con bastante facilidad llegando a los 3.920, donde tiene toda esta resistencia. La siguiente le espera en los 3.900 aproximadamente 50, donde además tenemos ahí esa directriz bajista que comentábamos el lunes,
que le viene, que lo veremos mejor en el marco diario, desde estos máximos del mes de marzo. Además ratificada por 3 toques, con lo cual es una resistencia relevante. Así que estos son los niveles claves y por abajo ya los hemos comentado. En el marco temporal de 1 hora, pues destacar un nivel más, que estamos hablando de los máximos del día, en los 3.840 aproximadamente, donde también aquí tiene el apoyo, ¿no?, como resistencia, dando mayor confluencia de resistencias, la media de 200 en este marco temporal de 1 hora. Por tanto, si el precio rompe esta pequeña resistencia que tenemos aquí, máximos del día, probablemente lo veríamos llegar aquí. Y va a ser un movimiento que se va a producir dentro de nada, apenas 1 hora, cuando se publique el dato de inflación. Va a haber bastante volatilidad a esa hora. Cuidado, no operemos en esos momentos. Yo no soy para nada partidaria de operar en noticias, mejor porque hay mucha volatilidad y cualquier movimiento es que nos puede saltar el stop, aunque tengamos una muy buena idea de lo que puede ocurrir. Que evidentemente no es así porque el futuro no lo sabe nadie. Así que vigilemos. Los niveles son estos y es lo que tenemos que contemplar y ver cómo el precio reacciona ahí, y pasada la publicación de ese dato y en plena sesión americana, pues tendremos un poco más de tranquilidad y nos permitirá una operativa intradía mejor. Bien, vamos al Nasdaq. Gráfico diario, también vemos sesión de ayer bajista, llevamos 2 sesiones consecutivas y apoyo en un soporte muy importante. Vamos a verlo. Aquí, fijaros en el Nasdaq, ya lo comentamos ayer, de todo este rango que se formó aquí a principios de mes, esa resistencia que ya polarizó a soporte cuando fue rota al alza en la sesión del día 6, que otra vez ha encontrado soporte la sesión de ayer, dejando ahí en los 11.700 casi los mínimos de la semana. Y es el principal soporte que tiene ahora, el más cercano en cuanto al nivel de hoy. Principal resistencia, también la zona de los 12.000, donde de nuevo, al igual que en el S&P 500, se produjo aquí en esta estructura de giro que dejó en la sesión del día 8, ruptura, pullback, continuación bajista, y ayer atacó esa zona, pero fijaros, las velas en una... Bueno, aquí en 4 horas ya se aprecia, ¿no? También en 1 hora, unas velas bajistas que se cerraron a las 4 de la tarde, aquí en España, que boom, rápidamente entró papel tremendo ahí, a más aquí también confluía la media de 200 en este marco temporal y produjo, pues eso, toda la entrada de ventas que lo llevó, pues de nuevo, casi ahí hasta un poco superar los mínimos de la sesión. Y estamos aquí encajados entre estos 2 niveles claves. Y lo mismo que comentábamos antes, el precio consigue llegar aquí y se rompe, nos vemos otra vez en los 12.200 máximos de la semana anterior. Vámonos al gráfico de 1 hora. Aquí también podríamos marcar, lo he dejado, los máximos del día para considerarlos como nivel menor, pero importante para la sesión de hoy. Tenemos aquí esta pequeña resistencia que si es superada al alza nos vemos otra vez en los máximos de la jornada de ayer, zona de los psicológicos 12.000, y el soporte principal en los mínimos también de ayer de la semana 11.700. Y lo mismo que hemos comentado con el S&P 500, y bueno, ya lo hemos visto también en el Nasdaq. Si perdemos esta zona probablemente veamos una caída bastante vertical, además viene un poco también, vendrá, ¿no?, conducida por ese mal dato de inflación. Y lo veríamos pues llegar probablemente a los 11.400. Por el contrario, si se produce una subida en el precio, pues veríamos un poco otra vez la llegada a los máximos de ayer, incluso llegada a la zona de los 12.200, dependiendo un poco de la fuerza que tenga el precio. Y si da un dato neutro y el mercado no se pronuncia, pues nos quedaríamos encajados pues entre estos 2 niveles, que son los más importantes ahora mismo que tiene el precio, tanto como soporte como resistencia. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de hoy. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.